Y bueno, entonces un poco esta mesa nace de la idea de explorar y preguntarnos si existe una literatura del litoral como tal, y en esa pregunta pues surgen también algunos nombres, y hemos invitado a los escritores Edgardo Dobbi, Jordi Carrión y la escritora Nora Capelli para compartir un poco estas impresiones, estas reflexiones. Simplemente comentarles que otra de las actividades complementarias que tenemos para la exposición tendrá lugar el día 10 de abril a las 7:30 y será un concierto audición de una de las piezas que hizo el artista sonoro Francisco López, que fue uno de los expedicionarios, y bueno, él va a presentar esta pieza que tiene por título El espíritu maligno del Paraná. Les invitamos, quienes no hayan visto la muestra, como les digo, es una parte del muchísimo material que salió de esta expedición, una expedición que estuvo conformada entre artistas y científicos, unas 40, Pedro, ¿no? 40 expedicionarios, y bueno, acá tienen material desde piezas sonoras, los documentales que también resultaron de esta expedición, fotografías y diverso material. ¿Qué día? Y bueno, y hoy, no, la exposición ya está, la inauguramos el pasado mes de febrero y va a estar hasta el 30 de mayo, que la puedan visitar. Y bueno, nada, les agradezco a ustedes que hayan aceptado la invitación y gracias. Buenas tardes a todos. Me tocó a mí hablar primero y lo primero que voy a decir es que, bueno, esta es una pregunta que nunca me imaginé que iba a tener que contestar, que era así, que si existe o no existe una literatura del litoral, porque es una pregunta que remite o hubiera remitido hace mucho tiempo a cuestiones que nosotros todos en nuestros estudios de literatura, en la historia de las literaturas nacionales, en la historia de la literatura comparada, hubiéramos dejado de lado, que es literatura regional, ¿no? Pero por diversas razones y sobre todo por la aparición por la continuidad de una serie de escritores que de repente aparecen como configurando algo que excede lo que podría ser una literatura regional, como siempre la había habido. Para hablar de la Argentina, a pesar de que tendríamos que hablar de Paraguay, Argentina y Uruguay en este caso, y hasta cierto punto de Brasil también, siempre había habido la literatura cuyana, la literatura del norte, digamos de raíz andina, después había ese vasto territorio que era, digamos, la pampa húmeda, a la cual pertenecían todas estas provincias separadas por estos grandes ríos, y después estaba la literatura de Buenos Aires, a la que nadie se le ocurriría llamar literatura de Buenos Aires, porque todo el mundo hubiera dicho literatura, punto. De modo que esta clasificación ya de por sí obliga a una serie de reflexiones para salirse de ese rótulo que existe todavía. Yo estuve recorriendo hoy, tengo que confesarlo, las clasificaciones de literatura del litoral, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que se supone que es el sostén de la literatura, el sostén geográfico, ideológico y cultural de la literatura del litoral, y vi que hay dentro del apartado de la educación secundaria un apartado dentro de la literatura argentina que es la literatura del litoral. O sea que se ha convertido en un objeto de estudio, en una especificación que tiene que ver con ciertos planos. No nos podemos quedar en eso, por supuesto, y sobre todo intentando recordar cómo me imaginaba yo que había llegado se había vuelto a configurar este conjunto, esta serie de escritores y esta serie de obras. Hice como un resumen geográfico primero, ¿no? Como también de escuela secundaria argentina. Porque no es solo el Paraná, sino que son los grandes ríos, ¿no? El Paraguay, el Uruguay, el Bermejo, el Pilcomayo, todos ellos, y el Uruguay, que desembocan en el Río de la Plata. El Río de la Plata, sin embargo, que es la desembocadura de todos estos inmensos afluentes que vienen de Bolivia y de Brasil, sin embargo, no aparece en esta clasificación, a pesar de que, sin ir más lejos, tenemos entre nosotros a una de las grandes escritoras del Delta del Tigre, que no voy a clasificar como escritora del Delta del Tigre, sino como gran cuentista argentina, que es Ana Basualdo, y que le acaba de reeditar sus magníficos cuentos Móvil 1963 en la colección del Fondo de Cultura Económica que coordina y dirige Ricardo Piglia, salió el año pasado.
¿Qué hay en estos deslizamientos, diría yo, ¿no? Por un lado está lo que recuerda la memoria escolar. Y mi memoria escolar, compulsada hoy incluso con otras insignes representantes de la ciudad de Paraná mismo, mi colega Marieta Gargatagli, dice, ¿de qué nos acordamos? Entonces yo dije, yo me acuerdo fundamentalmente de Mateo Bosch y de un cuento, que es Los Inundados. Un cuento que todos leímos cuando éramos chicos, un cuento que signa la experiencia del agua y la experiencia de la desprotección absoluta, y al mismo tiempo es un cuento picaresco, un cuento que no pertenece, podríamos decir, a la gran literatura, pero que tiene esa especie de plasticidad extraordinaria de obras menores de este Mateo Bosch, que es un escritor menor y que en un cuento supongo que de los años 30 reconstruyó, ustedes saben, si no lo saben lo van a saber ahora, el río Paraná es muy ancho y tiene grandes conjuntos de islas. Esas islas se inundan, algunas tienen base firme, otras no, bueno, se anegan, ¿no? Y cuando se anegan, los habitantes de esos territorios se los pasa a la tierra firme, ya sea del lado paranaense, ya sea del lado santafesino o rosarino, pero esto pasaba más bien en Santa Fe. Y en ese momento, y no tenían nunca tienen donde ponerlos para que no se mojen mientras llueve y llueve y llueve y se anegan y anegan y anegan las islas. Y entonces los ponían en vagones de ferrocarril. Y pasan muchos años y un vagón de ferrocarril aparece en Tucumán y adentro hay una familia viviendo. Y cuando se abre el vagón les preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Y dicen, somos los inundados. Y por eso el cuento se llama Los Inundados. Esa es mi primera experiencia escolar de algo que tuviese que ver con una relación con la naturaleza marcada por la desmesura de los grandes ríos. Y es una experiencia que tiene que ver, yo creo que la podemos marcar aquí, con la escuela, con lo local, con una configuración de un paisaje que no era visto por nosotros como paisaje literario, pero que evidentemente estaba en todas esas figuras, las figuras de los inundados que iban y venían y que han quedado como lectura obligatoria en la provincia de Santa Fe. Después estaban las grandes obras de escritores que aparecen y desaparecen a principios de los años 10 y 20, desde Leopoldo Lugones del Imperio Jesuítico con Horacio Quiroga hasta el mismo Horacio Quiroga. Y después aparecen otros que ya son... y aparece también, muy fragmentariamente, pero que ahora recorriéndolo para venir aquí, yo me encontré con que es uno de los grandes repertorios de la descripción física de los grandes ríos, la trilogía de la Guerra del Paraguay de Manuel Gálvez, que entre 1928 y 1929 reconstruyó en escenas de la Guerra del Paraguay la única guerra feroz que hubo en toda Latinoamérica y que fue estrictamente en el siglo XIX y que fue estrictamente contemporánea de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, 1860-1864, la de Estados Unidos 1860-1865, porque duró un año más la Guerra del Paraguay. Esa lectura, yo recordaba una de las novelas, que es Humaitá. Humaitá era una ciudad, un fortín donde resistieron mucho tiempo, como una especie de sitio de Gerona o sitio de Leningrado, los paraguayos del asedio feroz, muchos dicen que es genocida, de los argentinos, la Triple Alianza, los argentinos, los uruguayos y los brasileños. Y finalmente esa ciudad amurallada cayó, quedan 3 piedras de Humaitá, porque además sus habitantes habían empezado a morir de cólera y de toda clase de pestes antes de que conquistaran las ciudades los miembros de la Triple Alianza. Eso es, digamos, el pozo de donde yo podría empezar a extraer figuras que tuviesen que ver con los grandes ríos. Y una literatura, sobre todo de la descripción, de la desmesura, del anegamiento, no tropical, porque la descripción, ni en Horacio Quiroga, ni en Lugones, ni en ninguno de ellos fue, a pesar de que es una naturaleza desmesurada, no es la naturaleza desmesurada del trópico. Ninguno de nosotros la vivía como lectores infantiles y como lectores jóvenes y universitarios, como una lectura que tuviese que ver con el trópico, ni con algo enloquecidamente
colorido y fastuoso. Después apareció Onetti. Entonces, Santa María, que está en un territorio, Juan Carlos Onetti, el gran autor uruguayo, pero Santa María está en un territorio, en El Astillero y en todas las novelas que pasan en esa región imaginaria, que no se sabe si es Buenos Aires, si es Santa Fe, si es Entre Ríos. Está, digamos, en esos ríos y sin una de las características de toda esta literatura, sin una frontera clara. Onetti era un efecto de arrastre de alguien leído por Onetti, devorado por Onetti, como sería devorado después por muchos narradores latinoamericanos y también por los argentinos, que era William Faulkner. Y Faulkner sí, como Mark Twain, son escritores del Mississippi, son escritores del río como Erskine Caldwell y otros escritores norteamericanos más. Pero ese era un río, lo nuestro era distinto, podemos decir que era más proliferante. Y ahí aparece en ese momento, después de Faulkner, después, digamos, de la pérdida de la inocencia, de toda esta primera literatura escolar, histórica sobre nuestras guerras, guerras crueles y feroces en el caso de la Triple Alianza, de nuestros primeros rasgos costumbristas, aparece por primera vez a mediados del siglo XX una literatura, una poesía, de la que hablará supongo mucho más que yo Edgardo Dobry, y Jordi Carrión se referirá sobre todo a Saer, con el que yo voy a terminar. Una literatura consciente de que se puede hacer algo con eso. ¿Y algo con eso qué quiere decir? Que eso no era un paisaje, que eso no era una región, sino que era un conjunto indiferenciado de ciudad y de campo. No era literatura rural, pero era una literatura donde la ciudad aparecía atravesada por la experiencia del agua y la experiencia del campo. Y yo creo que ahí aparecen tres formas de hacer literatura, de hacer gran literatura. Una que se inspira vagamente en vos, que se inspira también en Gustavo Martínez Zuviría, nuestro escritor nazi, que tenía un montón de novelas de las guerras del siglo XIX ambientadas en Santa Fe, por cierto, como Fuente Sellada, como Flor de Durazno. Flor de Durazno estaba ambientada en Córdoba, pero Fuente Sellada en Santa Fe. Aparecen las figuras que construyen el idilio, como género literario, el gran idilio clásico, que son, por un lado, José Pedroni, por el otro lado, Juan Elio Ortiz. Esa es una forma en que toda esa dimensión lacustre no sería, toda esa dimensión fluvial se convierte no solo en un tema, sino en una figura del ritmo de la lengua, del ritmo incluso de la poesía. Primera gran literatura, el idilio. La segunda gran literatura, por un lado, viene de la literatura del caos histórico. Está en Roa Bastos, por supuesto, estaba en el mismo Gálvez, estaba en la trilogía de la Guerra del Paraguay, y en todo eso, pero separándose a su vez de todo eso, aparece Juan José Saer. Juan José Saer hace una pirueta muy extraña. En todas sus novelas, él tematiza el río con orillas, que es el Paraná. Mientras que en la última etapa de su vida, cuando escribe por primera vez una crónica que no es de ficción, se ocupa del río sin orillas, que es el Río de la Plata. En ese río sin orillas, podríamos decir que la figura de Juan José Saer y la obra de Juan José Saer se enlazan con otras figuras aledañas, que tienen que ver ya con el delta del Tigre, con la desembocadura, con el río sin orillas en sí mismo, que son desde Ana Basualdo, pasando por Haroldo Conti, por ejemplo, y que ahora dan en otras figuras, pero ya que vuelven al interior de la nueva narrativa argentina, como Selva Almada. Y me dejó por el camino muchísimos nombres, García Helder, pero que supongo que hablará Dobry, Martín Gambarota, etc. Y el mismo Edgardo Dobry, que tiene en uno de sus libros una serie de experiencias que tienen que ver con el río. Nada más, gracias.
panorama y por la visión. Yo voy a intentar hacer un pequeño panorama de lo que es la poesía de ese litoral fluvial, con algunas muestras. Espero que tengan tiempo porque a mí voy a tratar de ceñir 2 o 3 características y luego leeré unos poemas para que ustedes vean. Me parece que hay algunas características de la configuración de la Argentina, sobre todo, que tienen que ver con esta poesía. Por supuesto, algunas de ellas, como bien dijo Nora, podríamos incluirla dentro de lo que es la configuración de lo americano, pero en lo argentino en particular yo creo que tiene que ver con 2 o 3 rasgos que tocan a la vez a la historia, a la geografía, a la economía. Uno es muy sencillo. La Argentina es un país muy joven, cuya literatura moderna, podríamos decir, no empieza prácticamente hasta el siglo XX. El primer poeta argentino de cuerpo entero, por así decir, es Leopoldo Lugones, que escribe a principios del siglo XX. La Argentina es un país que tiene una característica muy peculiar, que es que desde muy temprano se configura como un país con una muy baja densidad de población, que tiene prácticamente la tercera parte de sus habitantes concentrados en una conurbación que es Buenos Aires, una megalópolis. Ustedes dirán, también hay otras megalópolis en América, ¿no? Al menos hay otras 3, que son México, San Pablo y Nueva York. Ninguna de esas 3, sin embargo, están en países que no tienen otras grandes ciudades, otras grandes capitales de regiones interiores. ¿Por qué digo esto? Porque la literatura argentina se configura también moderna y urbana desde un principio. Y esto tiene que ver también con una característica del paisaje argentino, que es la llanura, ¿no? Es decir, cuando no se mira a Buenos Aires, cuando no se mira el puerto, cuando no se miran los barrios porteños, lo que aparece es una especie de llanura indeterminada donde la vista no tiene donde agarrarse y que inspira más bien una cierta desolación. Esto ya está en Sarmiento, en el Facundo. La región de la que nosotros hablamos está configurada como una especie de lira de cursos de agua. Allí la vista sí tiene donde agarrarse. Hay objetos, cosas, donde se puede percibir, por así decir, el paso del tiempo. Obviamente, como ustedes saben, el río es la imagen más antigua precisamente del paso del tiempo. Por lo menos en nuestra tradición occidental. Y además hay una cosa que creo que es importante mencionar, que es que la economía vinculada a esta región fluvial, digamos, en esta especie de rombo que pueden formar Rosario, Santa Fe, Paraná, Gualeguay, básicamente las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y el límite con el Uruguay, es una economía agropecuaria, que es básicamente la economía argentina, que tiene que ver precisamente con esa cuestión de la llanura. En la llanura no hay industria, lo que hay es antiguamente cereal y hoy soja y ganado. Esto impulsa a los poetas del litoral a escribir. Voy a decir una cosa antes. Una de las características de la poesía argentina, por su juventud, es la tendencia a crearse la tradición que no tiene. No es casualidad que Lugones, en los años del centenario, 1910, se obsesione con la idea de demostrar que el Martín Fierro es un poema épico. ¿Por qué? Porque si la Argentina tiene un poema épico, tiene una identidad nacional, como la tiene España con el Cantar del Mío Cid y como la tiene Francia con la Chanson de Roldán. Por supuesto, es una operación, porque el Cantar del Mío Cid y la Chanson de Roldán fueron escritos 800 años antes que el Martín Fierro. Algunos poetas del litoral intentan crear ese ciclo eclógico
idílico, como enseñó la pastoral, que está vinculado a los ciclos de la cosecha. Obviamente aparecen las interesantes curiosidades que se dan cuando una tradición es creada de tiempo, que es que esos romanceros conviven con la vanguardia y conviven con la herencia del simbolismo, no solo en el tiempo, sino a veces en una misma figura de poeta, ¿no? Por ejemplo, un poeta, creo, importante de Entre Ríos, que es Mastronardi, un poeta que creo estuvo olvidado durante muchos años y en los últimos años se ha rescatado precisamente gracias a esta monumental edición que se hizo en Paraná, cuidadísima, y en 2 volúmenes. Mastronardi es un poeta muy interesante porque a los 19 años se va a vivir a Buenos Aires, es amigo de Borges, de toda la generación de Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, pero a la vez nunca deja de intentar hacer una poesía que tenga que ver con su origen, ¿no? En esto recuerdo un poco otra figura que quizá habría que mencionar y que no casualmente escribió un prólogo para esto, que es Arnaldo Calveira, ¿no? Me cuenta que hace 40 años que vive en París, pero que sigue escribiendo un poco también como hizo Saer en París. Quizá esta, podríamos decir, también es una característica, ¿no? La manera, por así decir, en que ese origen acompaña a estos poetas. Mastronardi, lo digo de paso, durante todos los años que vivió en Buenos Aires llevó un cuaderno que se llamaba B y que resultó ser un diario de sus encuentros y de sus conversaciones con Borges, al estilo, podríamos decir, de lo que hizo con ese libro que se llama Borges. Mastronardi, en los años 20, 1926, pensamos en plena eclosión de la vanguardia, o sea, en los años, digamos, en que Borges había publicado sus primeros libros ultraístas, en que Girón había publicado los 20 poemas para ser leído en el tranvía, publica este primer libro que se llama Tierra Amanecida. Quería leer un poema que se llama Cosecha. Un hervor de chicharras madura la estación, y en la mañana pura como la voz de un niño, la segadora cruza resollando su fuerza. Una verdad levanto, los muchos sacrificios. Como pampa sin cercos toda vida se agranda. Corazones del llano, las parvas han crecido, y despertando estrellas, con una tarde menos, regresan los braseros pesados de caminos. Livianos de otro día se aquietan en la sombra. Dios cultiva sus almas cual mansos labradíos. Yo miro tanta carne vencida de poniente y me llena de leguas el aire que respiro. Nada indecisa viene la dicha hasta el colono. El futuro le ampara como un árbol sombrío y se da con franqueza de mano labradora al que enfrentó alboradas sobrando su destino. En el siguiente libro que publicó Mastronardi, que digamos que estuvo 10 años escribiendo, que se llama Conocimiento de la Noche, hay un primer poema en cuartetas muy largo que se llama Luz de Provincia, cuya primera estrofa, primera cuarteta dice así: un fresco abrazo de agua la nombra para siempre. Sus costas están solas y engendran el verano. Quien mira es influido por un destino suave, cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado. Este primer verso, un fresco de agua la nombra para siempre, un fresco abrazo de agua la nombra para siempre, evidentemente se refiere a Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos. Y aquí podríamos decir, tenemos el gesto simbolista, plenamente malardiano, de no decir lo que se está nombrando, pero de evocarla, ¿no? Esta provincia que existe por un fresco abrazo de agua. Otro poeta de Entre Ríos, Amaro Villanueva. Amaro Villanueva tiene una obra extremadamente interesante, de tono menor, podríamos decir. El
tiene libros dedicados al arte de cebar mate, tiene grandes sesudos estudios sobre el lunfardo, etc. Pero él escribió todo un ciclo, podríamos decir, de poemas inspirados en esa actividad agropecuaria, esos pequeños pueblos de Entre Ríos. Les voy a leer un libro que se llama Flor de Harina y que está obviamente vinculado al cultivo, a la cosecha del trigo, al pan, a los panaderos, etc. Este es un sonetillo, o sea, un soneto que le escribe en octosílabo y que está dedicado a los nombres de la panadería de un pueblo. Dice: se pinta nombre canoro la rubia panadería, para su coquetería ya en el nombre van tesoro, y de la lira el decoro más ingenua luz diría, la hija del trigo, el buen día, el sol o la espiga de oro. Y con blancor de camisa, de bonete y delantal, de su inocencia serial la pureza preconiza, cuando nos muestra jovial su panadero de tiza. Este es otro sonetillo, digamos, en el que trata, digamos, de cómo se perdería si se cambiara el viejo carro tirado a caballo por un moderno camión a motor. Dice: el caballo pensativo repasa el itinerario, que está escrito en su breviario como un signo suspensivo. Un trotecito, un arribo, y así, rezando el rosario, el tiempo domiciliario se mide por el estribo. Hoy más que nunca el varero tal memoria metodiza, porque sepa el panadero que no va a andar más a prisa con un camión extranjero esa lata olvidadiza. Este verso podría ser una lata olvidadiza, que también es un recurso, podemos decir, simbolista. El camión es una lata olvidadiza. En cambio, el caballo tiene memoria. Bueno, un poeta que mencionó Nora, un poeta, podríamos decir, de una voluntad de lira popular en la provincia de Santa Fe, José Pedroni. Algún fragmento. Son todos estos que estoy leyendo son poetas contemporáneos, están escribiendo entre los años 20 y 30. Adoración. Quiero a tu pueblo de poquita gente, todo residuo como un blanco abuelo, tu pueblito vulgar que lentamente bajo la luz se desmorona el cielo. Quiero a tu pueblo que no tiene un pino, ni un álamo, ni un puente, ni un recodo, de mar o de arroyuelo o de camino, lo quiero igual que si tuviera todo. Quiero a tu pueblo en tu casita chata, que la cocina primitiva ahuma, en la hierba que humilde se recata y en el cardal que al viento se despluma. Lo quiero en el espino contrahecho, en la campana vieja que te nombra y en el árbol casual que un corto trecho te iba siguiendo derramando en sombra. Lo quiero en toda faz y en toda mano, cuya serena dicha te atribuyo, y lo quiero en los ojos de tu hermano, solo mi amor, porque es hermano tuyo. Aquí ya es un poco dudoso. Lo quiero tanto que a tu mismo suelo, con mi pueblito entero me traslado, para poder vivir con el consuelo que desde niño caminé a tu lado. Bueno. Hay un poeta rosarino que no ha tenido gloria, digamos, fuera de la Argentina y probablemente ni siquiera fuera de Rosario, pero que para esta configuración es muy significativo. Fue gran amigo de Juan José Sáez, que se llama Aldo Oliva, se llamaba Aldo Oliva, ya murió. Que fue maestro de toda una generación de poetas, entre la cual modestamente me incluyo. Oliva fue un poeta, podríamos decir, neomodernista en cierto modo, con una gran admiración por Lugones y por Rubén Darío.
Y en un momento dado, digamos, de su escritura, que por otra parte fue discontinua y un poco desarticulada, decidió escribir un poema al general Belgrano, que fue el primero que izó en la barranca de Rosario la bandera argentina el 27 de febrero de 1812. Esa bandera celeste y blanca que en la escuela se enseña que Belgrano tuvo la inspiración mirando el cielo en Rosario, pero que en realidad es una copia de la banda borbónica celeste y blanca, como usted lo puede ver en cualquier cuadro de Goya que retrate a los borbones. Bandera prohibida. Manuel Belgrano, documentos del archivo de Belgrano en el gobierno de Buenos Aires. Yesca, alimento que nutre, nutrida por el fuego, ese trapo que, en trocitos, los cuchilleros de ese inquietante French agitaron en la plaza. Ahora flamea porque el leve viento los inflama, esa brisa insuflada en la costa de este conjeturable mar, que aún creemos río, bordado, exaltado por islas de innúmera emergencia, de verde turbio y de inciertos canales que amenazantes tal vez lo miman. Una exótica y fluida esmeralda, se diría, de fango, de esplendor convulsivo, de apetente y sinuoso misterio. Ciertos hombres, ordenados en confuso cuadro de formación, así llamado por la supersticiosa jactancia de la ciencia militar, o su idea, empastada por la asfixia en su mar de sargazos de la apetencia de los cuerpos, absorbían ávidos reverberos de tajadas de sol, de hambre de hembras. Pero hay que ver cuando es imposible ver. Puede cualquier turbia palabra llamar la visión, así sea. Paisanos que se conmovieron, eran de variada pinta y diverso lugar, era la tropa. De sí solo sabían que estaban, de lo que fluía de sí, deseaban lo que desconocían. Mi voz tal vez, o mi silencio, o la acción que alterara la calma, la pavada de la consumación de sus vidas. Bueno. Qué triste. Uno de los poetas más importantes en la configuración de ese linaje, sin duda, es Juan L. Ortiz. Durante mucho tiempo fue una especie de gloria provinciana, en cierto modo, porque Juan L. no se resistió, pero tampoco, digamos, hizo mucha campaña por divulgar su obra. Vivió toda su vida prácticamente en la provincia de Entre Ríos, primero en Gualeguay, después en Paraná. Si no me equivoco, solo salió de la Argentina para ir a China en una ocasión, un agradecimiento del Partido Comunista a su larguísima militancia. Y no se bajó del barco. No se bajó del barco. ¿Ah, no? No. ¿Ese no era Raymond Roussel? No, cuando llegó a China no se bajó del barco. Bueno, en Juan L. aparecen algunos rasgos definitivos, podríamos decir, que por un lado recogen esa intención de mirar el paisaje, pero que a la vez le agregan una forma muy peculiar de decirlo, ¿no? O sea, un paisaje, podríamos decir, que es captado en una contemplación casi estática, ¿no? Con también muchos elementos o algunos elementos de la poesía simbolista, y con una dicción en versos muy largos, con un uso muy consciente, sobre todo de la puntuación. Creo que ese es un rasgo que de alguna manera Saer también va a heredar, digamos. Hay una cosa en la poesía del litoral que tiene que ver, esto sí que es interesante, quizá habría que
necesidad de más tiempo para desarrollarlo, pero como ustedes pueden ver por algunas de las cosas que leí, la poesía del litoral tiene un arraigo, podríamos decir, menos reticente a la tradición española de la que se puede encontrar en Buenos Aires. Y eso significa que muchas veces los poetas del litoral no es que sean más conservadores formalmente, pero sí que tengan un cuidado formal, incluso en la gramática, que los distingue, creo yo. Este es un poema autobiográfico que escribió Juan L. de tal hermetismo, podríamos decir, que un amigo nuestro, Sergio Delgado, que por otra parte es el editor de su poesía completa, hizo una tesis doctoral explicando más o menos cuál puede ser el sentido de este poema. Un poema muy largo del que solo les voy a leer el inicio. Qué dulce calor allá de la hondonada que dejara cuando el mar subió en una nube de paloma o venía él con el hálito gris y blanco del mar. Y qué viento vino al encuentro de la nube para una hija que cayera pálida o con todo el día en sus cintillos. ¿Cómo fue aquella lluvia? ¿De arpa ciega o de penumbra o de juncos de vidrio que huían o plantaba una hada brusca? ¿Y de qué mes? ¿De cuál? Sus cabellos o sus varas. Y el cielo ya fluía, mate y translúcido, del norte, oh, doble y grandemente, hijo primero de la sal y de otro amor con alas, o criatura de una verde pasión más alta, y de distinto elán del aire, cuando perlara aquella cita sobre su sed cavada, ya ligeramente cavada, el Paraná y el Uruguay bajaban ya la lira de una isla larga. Sí, de león o de ópalo tal vez, el cielo ya fluía. Oh, las ramillas rápidas que labrara esa sed y que buscaban vueltas culebrillas el sur. Cuántas eran las que los niveles atraían en un ligero árbol de plata por un país quizá ahogado de cortinas que parecerían sin fin, hacia el tallo del tiempo en que la lira iba a latir. Y ello sucedió por lo que luego fue federación, ¿verdad? Bueno. Para terminar les voy a leer un poema de un coetáneo mío, Daniel García Helder, que se llama El Guadal. A unas obras junto al río Paraná. Porque tengamos ruinas y la ciudad pueda mostrarse más antigua y venerable, se emprendió años atrás la construcción de un magno y apócrifo colegio que, salvo en maqueta, ni nuestros hijos van a ver terminado. Columnas de proporciones colosales, galerías, rampas y escalinatas, el piso de los baños, paredes sin revocar de aulas inciertas, arcadas y balcones, allá las gradas vacías de un anfiteatro, la biblioteca y demás dependencias que hoy, a 3 días de julio de 1990, luego que uno de esos temporales de agua y tierra lo emporcara todo, lucen junto al río y bajo un cielo de borra, como estragos que por envidia las estrellas demandaron el tiempo. Esto en realidad es el Centro Cultural Parque España, que a pesar del pesimismo de García Helder, hoy existe también en parte. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de que Carolina nos haya vuelto a invitar a los tres tenores. Es casi un ritual. Una vez al año venimos aquí los tres a hablar sobre alguna cuestión de literatura argentina. Pero admitiré que estoy muy nervioso porque aquí delante hay un libro editado por él donde me acabo de dar cuenta que en su diccionario, que es lo que estabas comprobando, no puse a Saer. Hay un diccionario al final con cronistas y con cientos de libros escritos en español en los últimos 70 años de no ficción y me olvidé a Saer. O sea, voy a hablar de alguien
a quien olvidé, de modo que me siento súper culpable, súper avergonzado, y esto va a ser un desastre. Pero, no obstante, voy a reivindicarlo y ver mi intervención tiene 3 partes muy breves y van de lo particular a lo general, es decir, del río sin orillas a lo fluido en la literatura de viajes contemporánea, de los contemporáneos de Saer. Pero antes quisiera hacer una reflexión de lo general a lo particular, aunque mi propio olvido la desmienta. No sé si has visto hoy El País y la polémica sobre la participación de Argentina en la Feria del Libro de París, en el Salón del Libro de París. Eso sería lo general y ahí habría que ver, ¿no?, hasta qué punto lo que ha ocurrido o está ocurriendo es vergonzoso o no vergonzoso. Habría que verlo autor por autor, causa por causa, contexto por contexto. Pero lo que sí que es vergonzoso es que en España no se puede comprar El río sin orillas. Es imposible comprar cualquiera de los libros de no ficción de Saer, tanto El río sin orillas como al menos los 2 libros que yo conozco de ensayos y artículos. Es decir, sí que es vergonzoso que según quién no se ha invitado por el Salón del Libro, pero todavía es más vergonzoso que haya autores que es más fácil conseguirlos en francés que en español en Barcelona. Yo leí El río sin orillas en la edición de casa de un amigo cuando yo vivía en Rosario, hace ya casi 10 años, y tengo apuntes, tengo mi cuaderno de aquel viaje con citas y con apuntes, y he querido comprarlo ayer para tenerlo, porque me di cuenta que no lo tenía y no lo he conseguido. Bien, dicho esto, empezaríamos con el libro en sí, con El río sin orillas, que es una crónica y es un ensayo y es un libro de difícil adscripción genérica. Y yo creo que es el libro, el único libro de no ficción, la única crónica de Saer, que muy bien podría vincularse con lo que yo he llamado el metaviajero, que sería una figura del viajero posmoderno, del viajero de los últimos 20, 30 años, que yo he reconocido en autores como Cés Notteboom o como Sebald o como Claudio Magris, o en Argentina sería el caso de Martín Caparrós. El metaviajero, al contrario del viajero clásico, del explorador clásico, no va, sino que vuelve. Es decir, si comparamos los libros de Juan Goytisol o Sebald, Magris o Notteboom, no escriben un libro de un primer viaje a un lugar, sino que hablan de un retorno. Después de varios viajes a ese espacio, finalmente deciden escribir un texto que lo represente. De modo que la figura del metaviajero no es tanto la ida como la vuelta, no es tanto el descubrimiento como la insistencia. Y El río sin orillas es un ejemplo perfecto de esa insistencia, porque es el enésimo retorno de Saer a su lugar de origen, a su hogar, a su casa, a su paisaje literario. De hecho, como ha dicho Nora, todas sus novelas tienen que ver con Santa Fe, el Paraná, y lo raro es que en esta ocasión, por algo que él nos cuenta al comienzo del libro, que es un libro de encargo, es decir, que es un libro que él supuestamente escribe, o así se construye, ¿no?, el narrador por encargo de un editor europeo, y por eso de algún modo tiene que ir a Buenos Aires y tiene que hablar de lo argentino en un nivel más amplio de aquello que había él analizado y representado en sus ficciones. Al ser así, lo que hace es ampliar el Paraná y el paisaje habitual a lo fluvial argentino, esta galaxia o este archipiélago o este mapa arterial de ríos que configurarían lo que se podría llamar como el litoral. Este regreso, tal como él lo configura, me recuerda a esos aborígenes, ¿no?, que han sido secuestrados en una expedición en el siglo XVII-XVIII
y 19 incluso, y que tras una larga estancia en Europa regresa a su comunidad, ya sea en la Patagonia, ya sea en el Paraguay, y establece esa distancia, ¿no? En el caso de Saer, evidentemente no es un único regreso, no es un único secuestro, sino que es una sucesión de estratos, de capas, de regresos, y yo creo que su propia mirada está estratificada. Creo que el primer rasgo interesante del Río sin orillas es esa superposición de estratos conflictivos. La mirada que él despliega sobre Argentina y sobre sus ríos no es única, sino que es múltiple. En La Grande encontramos una cita de Juan L. Ortiz como epígrafe, dos versos que dicen: regresaba, era yo el que regresaba, regresaba, afirmación, era yo el que regresaba, pregunta. No me interesa solo el enunciado, sino particularmente la pregunta. ¿Era yo el que regresaba? Porque me parece que el segundo rasgo fundamental de la respiración, de la gramática del Río sin orillas, es justamente la pregunta. Él constantemente se está preguntando acerca de lo que está viendo, de lo que está diciendo. De hecho, hay un par de citas que anoté hace 10 años y que me han maravillado al releerlas. Una es: la experiencia directa no había funcionado. Tenía que resignarme a la erudición. Nada de lo que nos interesa nos es directamente accesible. Él intenta describir lo que ve, pero de pronto, creo que esta parte es en Buenos Aires, pero de pronto tiene que recurrir a un experto para que le explique lo que está viendo y acabar de entenderlo. De ahí va a algo más abstracto, más filosófico. Nada de lo que nos interesa nos es directamente accesible, que es propio de toda la poética saeriana, pero que me parece que se vincula con esto que digo de las capas, de los estratos. Y después dice algo también muy interesante, sobre lo que volveré, que es: no siempre la ficción es voluntaria. No siempre la ficción es voluntaria. Él se propone escribir un ensayo, una crónica no ficción, pero no puede asegurarnos que no esté ficcionalizando. Primer elemento de la respiración del texto, por tanto, la pregunta incesante. Segundo elemento, la mirada certificada o viceversa. Y el tercero lo encontraríamos en este pasaje. Dice: visto desde la altura, está en el avión, está llegando, ese paisaje era el más austero, el más pobre del mundo. Darwin mismo, a quien casi nada dejaba de interesar, ya había escrito en el 1832: no hay ni grandeza ni belleza en esta inmensa extensión de agua barrosa, ¿no? Comentaba Edgardo. Y sin embargo, ese lugar chato y abandonado era para mí, mientras lo contemplaba, más mágico que Babilonia, más hirviente de hechos significativos que Roma o que Atenas, más colorido que Viena o Ámsterdam, más ensangrentado que Tebas o Jericó. Era mi lugar. En él, muerte y delicia me eran inevitablemente propias. Yo creo que el tercer rasgo sería este ir de lo particular a lo general, este ir del paisaje en su, digamos, mínima expresión a lo mítico. Creo que el texto continuamente está respirando entre la observación directa, el dato concreto, la cita de autoridad y, de pronto, Tebas, Babilonia, Roma o Jericó. De hecho, uno de los momentos más famosos del Río sin orillas es cuando habla del asado, y ahí se ve claramente, ¿no? De hecho, ese capítulo podría titularse Todos los fuegos, el fuego. Dice, leo una pequeña parte, el texto es mucho más largo. Un olor a leña y después de carne asada es lo que sobresale cuando empieza a oscurecer en el campo, en las orillas del río, en los pueblos y en las ciudades. Repartido en muchos hogares, no siempre equitativos, el fuego único de Heráclito arde plácido o turbulento, iluminando y entibiando ese lugar,
que, ni más ni menos prestigioso que cualquier otro, es sin embargo único también a causa de unos azares llamados historia, geografía y civilización. El fuego arcaico y sin fin, acompañado de voces humanas que resuenan a su alrededor y que van transformándose poco a poco en susurros hasta que por último, ya bien entrada la noche, inaudibles se desvanecen. Saer era poeta, era una poeta, y aquí se ve claramente, ¿no?, que cada asado se vincula con una idea platónica de asado y cada fuego se vincula con un gran fuego, con el mito del fuego. Es sabido, ¿no?, que la literatura argentina empieza con el asado de seres humanos, ¿no?, del entenado. Voy a hablar del mito de origen de la literatura argentina con ese asado de cuerpos humanos, de la que para mí es su mejor novela, o al menos la que a mí más me gusta, que es el entenado. De ese primer elemento, el río sin orillas, iríamos a la importancia de lo líquido, de lo fluvial y de los ríos en la obra de Saer, que evidentemente está en todas. Por ejemplo, en el entenado leemos río de muchas orillas a causa de las islas sombrías y pantanosas que lo forman. En el entenado el río tiene que ver con la acción, no existiría la novela, no se podría narrar la peripecia sin el río. El propio Saer ha hablado elogiosamente, le ha dedicado un ensayo a la otra gran novela histórica que tiene que ver con un río, que es Fama, de Di Benedetto. Aparece evidentemente en toda su obra, pero a mí me parece que es más interesante que hablar de lo concreto, en este caso, convenir que en el caso de Saer el río tiene que ver con la circulación del lenguaje o con el propio discurrir del lenguaje. El río sin orillas es el ensayo. El ensayo que él inventa para ese libro y que nunca más reprodució, el género que inventó para un libro que no se convirtió en corriente dentro de su propio arte, es un libro que no tiene orillas, donde continuamente están fluyendo los materiales entre géneros más o menos canónicos y más o menos diversos. Pero el agua del río es la propia escritura, y en todos los libros de Saer encontramos ese fluir de la prosa, el propio libro como ejercicio de escritura. En Tradición y Cambio, que es uno de los ensayos de la narración objeto, leemos lo siguiente: la ambigüedad hacia lo extranjero de la ambigüedad hacia lo extranjero nacen los conflictos más duraderos, pero quizá también los más fructíferos de la cultura rioplatense. En el mismo ensayo, Tradición y Cambio, que podría ser la poética, yo creo, este ensayo del río sin orillas, dice: nuestra cultura tiende a la integración de elementos heterogéneos y actúa mediante la dosificación variable pero sistemática de un aporte local y un aporte universal. Esta lógica narrativa que yo comentaba entre el fuego y los fuegos, entre ese paisaje y Roma, Atenas o Jericó, aquí se ve claramente en esta dialéctica entre lo local, lo particular y lo universal. De modo que creo que él era muy consciente de lo que estaba haciendo en el libro. De hecho es un libro de madurez y se puede leer incluso como, digo, como una poética. Tradición y Cambio como la poética de Río sin orillas, el Río sin orillas como la poética general reflexiva de toda la obra de Saer. En otro ensayo, del concepto de ficción, que son dos libros que me encantan, que he leído muchas veces, dice algo que nos llevaría hacia el tercer y último punto, que es más problemático, más interesante y más raro, que es que la prosa es la forma en que se expresa el Estado, ¿no? Ricardo hablaba de la poesía. Todo lo que ha leído Ricardo no lo imaginamos en boca de un funcionario, porque el estado del poder se expresa en prosa. Yo creo que el Río sin orillas es
de los libros de Saer más explícitamente políticos, y esto nos llevaría a otro tema que yo he trabajado, que es el del viaje político, lo que yo he llamado el viaje contraespacial. Creo que es un libro donde la fascinación por el paisaje argentino, la historia, la cultura, es evidente, pero que esa mirada estratificada y esa interrogación continua lo llevan a preguntarse muy críticamente sobre hasta qué punto el paisaje o la cultura han quedado condicionadas, ensombrecidas, empantanadas por culpa de la dictadura militar. Hay mucho o muy intenso cuestionamiento de estos temas, y llega a cuestiones más profundas, y esto Claro y Nora lo han trabajado mucho más que yo, que es la puesta en duda de la importancia del gaucho como mito fundacional, ¿no?, de la cultura y de la literatura argentina. Y aquí había otro elemento muy interesante, pero que no voy a comentar, que es Saer como post-Borges, ¿no? Todo lo que hace Saer con Borges, tanto en la práctica como en la teoría, su lectura de Borges, que para mí es una de las 4 o 5 más interesantes que ha producido la literatura argentina. Hay otros vínculos muy interesantes, vinculados con el metaviajero, por ejemplo, entre el río sin orillas y el Danubio de Magris. Lo que para Saer es el río, para muchos autores mediterráneos sería el mar Mediterráneo. Pienso en Baltasar Porcel, pienso en Juan Goytisolo, pienso en el propio Magris, pero no voy a entrar ahí. Y para acabar voy a leer una cita de La Pesquisa, que un poco cerraría circularmente mi intervención, y que insiste en esta idea de que para Saer Santa Fe, el Paraná y los ríos argentinos eran un hogar, pero era un hogar sobre el cual él se interrogaba críticamente y sobre los cuales no tenía respuestas, sino tenía más bien preguntas. Dice: su lugar natal no le ha producido ninguna emoción, porque ahora es al fin adulto, y ser adulto significa justamente haber llegado a entender que no es en la tierra natal donde se ha nacido, sino en un lugar más grande, más neutro, ni amigo ni enemigo, desconocido, al que nadie podría llamar suyo y que no estimula el afecto, sino la extrañeza. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenía una pregunta para Jordi. Justamente con esto que decías del cronista que vuelve, ¿no? Puedo preguntar por el cronista que va, por el cronista argentino que va. Estoy pensando en Aroto Conti o en las crónicas de Rodolfo Walsh, en Claroscuro del Delta, por ejemplo, o en Conti y las tristezas de Berlín. Como ese tránsito tal vez de la ciudad al sujeto político, ¿no? Y cómo eso puede diferenciarse de Saer, ¿no? Me interesa en qué papel tiene también esa crónica argentina en esta configuración de la literatura del litoral. A mí me parece muy interesante lo que planteas, y creo que lo que predominaría en la literatura de no ficción argentina que yo conozco, vinculado con lo que se llama en Buenos Aires el interior, es en general el viaje a un país desconocido, a un país otro, a un país donde te puede pasar lo que le pasó a Horacio Quiroga, ¿no? Donde la amenaza de la locura o de la desintegración están ahí. El viaje político, seguramente, no seguro, Nora y Edgardo lo conocen mejor, pero las experiencias tanto de lucha política guerrillera, ¿no?, con el tipo de textos que se producen en esos casos, como de exilio, refugio, ocultamiento, y pienso por ejemplo en Di Benedetto, ¿no?, o en el propio Walsh en los textos, no, o sea, cartas, diarios, etc.
no sé si en esos contextos límite hay lugar para la enunciación de literatura de viaje, ¿no? En el momento en que se esconden, en que huyen, no creo que la mirada permita el tipo de lectura. Pero si vamos mucho más atrás y nos olvidamos de los políticos, las aguafuertes de Al, ¿no? En el interior, desde las aguafuertes de Al hasta el interior de Martín Caparrós, creo que lo que predomina es una mirada del propio país como si fuera un país extranjero. Habría que revisar, y no soy experto en eso, lo que los propios mendocinos, patagónicos, cordobeses, rosarinos, etcétera, han escrito sobre sus regiones y al revés, sobre Buenos Aires. Hasta qué punto hay un movimiento recíproco y el viajero de Mendoza o de Salta o de Jujuy que llega a Buenos Aires por primera vez, ¿cómo era de eso? A mí mis crónicas favoritas de la historia argentina son las de Sarmiento y las de Martín Caparrós. Y en ambas hay algo de esto que comento. Pero Nora y Carlos saben más de eso. Bueno, sí, para agregar un poco a lo que dijo, lo ha hecho muy bien Jordi. No entendí muy bien lo del viaje político. Si te refieres a viaje político como una exploración militante o como No, pero atravesar clases o como una me parecía que en estas crónicas de Conti o de Walsh, a diferencia de lo que contaba Jordi del viajero que vuelve, sí, hay como una búsqueda del sujeto político, del sujeto que estaba marginado, de las gentes que viven en los márgenes bueno, supongo las que orillas sí, de la... ahora te entiendo, sí. Supongo que en Rodolfo Walsh sí, en Haroldo Conti no lo veo. Haroldo Conti tiene Mascaró, la novela. Me refiero que es una novela sobre justamente el hombre en América, ¿no? Pero no veo que haya una exploración en ese sentido como en el de Rodolfo Walsh. Lo que pasa es que en el caso de Rodolfo Walsh, las crónicas de Rodolfo Walsh, bueno, la no ficción de